Para completar la tabla, primero escribiremos las fracciones como decimales, luego escribiremos los decimales como porcentajes. Como una barra de fracción significa división, para convertir una fracción en decimal, dividimos el numerador por el denominador. Entonces, para las fracciones 3/8, 3/8 es equivalente a 3 dividido por 8. Vamos a mostrar la división a la derecha. (3/8) es igual a 375. Sin embargo, normalmente colocamos un 0 en el valor posicional y escribimos el decimal como 0.375. A continuación tenemos la fracción 7/4. 7/4 es equivalente a 7 dividido por 4. Nuevamente, vamos a mostrar la división a la derecha. (7/4) es igual a 1.75. Para el último, observe cómo tenemos un número mixto. Tenemos 2 y 3/5. Una opción sería convertir 3/5 a un decimal dividiendo 3 por 5 y luego sumando 2, pero escribamos el número mixto como una fracción impropia, donde el denominador sigue siendo 5, y el numerador es 5 veces 2 más 3, que es 13, y 13/5 es equivalente a 13 dividido por 5. Nuevamente, vamos a mostrar la división a la derecha. (2 y 3/5) es igual a 2.6 como decimal. Y ahora convierta los decimales a porcentajes. Mostraremos dos métodos para hacer esto. Para el primer método, escribiremos el decimal como una fracción, luego si el denominador de la fracción no es 100, reescribimos la fracción como una fracción equivalente con el denominador de 100. Esto es importante porque recuerde que el porcentaje es un número en comparación con 100, y luego el paso 3, reescribimos la razón o fracción con un denominador de 100 como porcentaje. El segundo método es el método abreviado en el que comenzamos con el decimal, movemos el punto decimal 2 lugares a la derecha, y luego agregue un signo de porcentaje. Mostraremos ambos métodos para estos tres ejemplos. Comenzando con 0.375, podemos escribir esto como una fracción de dos maneras. Si conocemos nuestros valores posicionales, leemos este decimal como 375.000. De esta forma, necesitamos escribir una fracción equivalente con el denominador de 100, y debido a que 1000 dividido entre 10 es igual a 100, dividimos el numerador y el denominador por 10. 375 dividido entre 10 es igual a 37.5. 1000 dividido entre 10 es igual a 100. Ahora que tenemos una fracción, nuestra razón con un denominador de 100, el numerador indica el porcentaje. Esto es igual a 37.5%. Otra forma de escribir 0.375 como fracción es escribir 0.3751, y ahora en esta forma. Intente una fracción equivalente con un denominador de 100, necesitamos multiplicar el numerador y el denominador por 100. 0.375 por 100 es 37.5, y por supuesto 1 por 100. Es igual a 100, lo que nos da el mismo resultado de 37.5%. Entonces este es el porcentaje. También echemos un vistazo al método de acceso directo donde puedo llevar el decimal a un porcentaje. Comenzando con el decimal, el atajo es mover el punto decimal 2 lugares a la derecha, entonces 1 o 2. El punto decimal ahora está aquí, y luego agregamos un signo de porcentaje. Y, por supuesto, ahora podemos eliminar el antiguo decimal, y observar cómo esto también nos da un 37.5%. Ahora veamos el decimal 1.75. 1.75 es equivalente a 1, y 75/100 usando el valor posicional. 75 hundredths using place value.
Observe cómo el denominador ya es 100, pero necesitamos escribir el número mixto como una fracción impropia para determinar el porcentaje. El denominador sigue siendo 100 y el numerador es 100 veces 1 más 75, que es 175. Debido a que el denominador es 100, el numerador indica el porcentaje, esto es igual al 175%, o de otra manera es comenzar con 1.75. Y escribimos el decimal como una fracción con un denominador de 1, y ahora para escribir una fracción equivalente con un denominador de 100, multiplicamos el numerador y el denominador por 100. 1.75 por 100 es igual a 175, 1 por 100 es igual a 100, dándonos el mismo porcentaje al 175%. Y para el método de acceso directo que comienza con 175, mueve el punto decimal 2 lugares a la derecha, 1, 2. El punto decimal ahora está aquí, agregue un signo de porcentaje. Ahora podemos eliminar el antiguo decimal que, por supuesto, también nos da un 175%. Y ahora veamos el último decimal de 2.6. 2.6 es igual a 2 y 6/10. Ahora corregimos el número mixto como una fracción impropia, el denominador sigue siendo 10, el numerador es 10 veces 2 más 6, que es 26. Ahora escribimos una fracción equivalente con el denominador de 100, lo que significa que ahora multiplicamos el numerador y el denominador por 10, porque 10 por 10 es 100. 26 por 10 es igual a 260, 10 por 10 es 100. Como tenemos un denominador de 100, el numerador indica que es igual al 260%. O también podemos escribir 2.6 como una fracción con el denominador de 1, y ahora para escribir una fracción equivalente con el denominador de 100 multiplicamos el numerador y el denominador por 100. 2.6 veces 100 es 260, una vez 100 es 100, lo que nos da un 260%. Y vamos a mostrar el atajo por última vez. Comenzando con 2.6, mueva el punto decimal 2 lugares a la derecha, entonces 1 y 2. El nuevo punto decimal está aquí. Observe cómo nos falta un dígito aquí. Siempre reemplazamos los dígitos faltantes con ceros y luego agregamos un signo de porcentaje, y por supuesto ahora podemos eliminar el antiguo punto decimal, lo que nos da un 260%. Espero que hayas encontrado esto útil.